Era una mañana clara en Lisboa. El sol doraba los muros de piedra y los carruajes resonaban por las calles empedradas, mientras en una casa noble un niño observaba el cielo desde la ventana. Fernando Martins de Buloes tenía apenas unos años, pero su mirada parecía cargar siglos de preguntas. Los banquetes familiares, los perfumes costosos, las risas altivas de los invitados, nada de eso lo llenaba. En el fondo de su alma, había un eco que ningún placer del mundo podía silenciar. Mientras otros niños jugaban, él se escondía en la capilla para contemplar la llama vacilante de una vela. Allí, en el silencio, sentía algo que no sabía nombrar, la presencia de un Dios que ya lo llamaba. Su madre lo buscaba por los pasillos y lo encontraba de rodillas, absorto. Nadie imaginaba que aquel niño sensible, rodeado de lujos, sería un día el predicador que haría temblar a los soberbios y se arrodillarían hasta las bestias. El tiempo pasó, y el joven Fernando pidió ingresar al monasterio de los canónigos regulares de San Agustín. Tenía 15 años, un corazón inflamado y la determinación de quien intuye que la vida solo tiene sentido si se entrega. En Coimbra, entre manuscritos antiguos y oraciones susurradas, conoció la sed del espíritu. Pasaba horas estudiando las escrituras, pero lo que más lo conmovía no eran las letras, sino el silencio entre las líneas. Allí sentía la voz de Dios. Fue entonces cuando llegaron los restos de 5 frailes franciscanos martirizados en Marruecos. Sus cuerpos mutilados fueron depositados en la iglesia, y al verlos, Fernando sintió que su alma se partía. Aquellos hombres habían ofrecido su vida entera por Cristo, y él comprendió que el amor verdadero no se estudia, se vive. Decidió abandonar su mundo seguro para unirse a la joven fraternidad de Francisco de Asís. Cambió su nombre. Desde entonces, se llamaría Antonio, y con ese nuevo nombre comenzó una vida que marcaría los siglos. Su deseo era anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Partió hacia África, soñando con el martirio. Pero Dios tenía otros planes. En Marruecos, una enfermedad lo postró. Entre fiebre y debilidad, comprendió que la obediencia también es cruz. Regresó humillado, pero en la obediencia encontró la libertad. Una tormenta desvió su barco, y llegó sin rumbo a Sicilia. Aquel naufragio no fue un error, fue el mapa de Dios. En Asís conoció a Francisco. No buscó protagonismo, sino silencio. Se ocultó en un convento, lavando platos, cuidando el huerto, rezando. Nadie sabía que aquel fraile anónimo era un pozo de sabiduría. Hasta que un día, en una ordenación, le pidieron predicar. Antonio tembló, pero obedeció. Cuando su voz se alzó, el cielo pareció abrirse. Sus palabras no eran suyas, eran fuego. Hablaba de Dios como quien lo ha visto. Desde ese día, el mundo lo conoció. Viajó por Italia y Francia, predicando en plazas, campos, iglesias. Multitudes lo seguían. Su voz era bálsamo y espada. Los que lo escuchaban lloraban, reían, se convertían. En Rímini, los hombres se negaron a oírlo, y entonces Antonio se dirigió al mar. Llamó a los peces, y las criaturas salieron del agua para escucharlo. Los que lo habían despreciado quedaron sin palabras. No era un espectáculo, era el Evangelio hecho vida. Su fama creció, pero su humildad se mantuvo intacta. Ayudaba a los pobres, reconciliaba familias, consolaba madres desesperadas. Su fe en la Eucaristía era tan profunda que hasta los animales la reconocían. En Toulouse, un hombre incrédulo lo desafió: «Solo creeré si una mula se arrodilla ante esa hostia». Antonio aceptó. Durante 3 días el animal no comió. Cuando lo liberaron, tenía ante sí 2 opciones: unas de heno o el Santísimo. La mula, famélica, se arrodilló ante la Eucaristía. El pueblo entero cayó de rodillas. Fue el milagro que selló la verdad que Antonio había predicado, que ante Cristo, toda criatura se postra. Con el tiempo, su cuerpo se debilitó. En Padua, siguió confesando, enseñando, sirviendo. Su vida se consumía como vela ante el altar. Hasta que una noche, en la casa de un noble, un criado vio una luz salir de su habitación. Se acercó y lo vio en éxtasis, con el niño Jesús en los brazos. La escena era pura ternura celestial. El santo que había cargado las lágrimas de los demás ahora sostenía al mismo Dios hecho niño. Era el abrazo eterno entre el cielo y la tierra. Días después,
Antonio murió, diciendo, «Veo a mi Señor». Tenía apenas 40 años. 11 meses después, la Iglesia lo proclamó santo. Desde entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza. En cada hogar donde una madre reza por su hijo, en cada corazón que busca un milagro, su intercesión sigue viva. No fue solo un predicador o un doctor de la fe. Fue un puente entre Dios y los hombres, entre el dolor y la gracia. Si alguna vez te has sentido perdido, recuerda su historia. El joven noble que cambió el brillo del mundo por la luz de Cristo, el fracasado que se volvió maestro, el desconocido que habló con la voz del cielo. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos para seguir conociendo las vidas de quienes transformaron el mundo con la fuerza del Evangelio. Porque, como Santo Antonio, Dios también puede escribir tu milagro en los caminos más inesperados.